Hola hermanos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te pido hoy por todos los hermanos y hermanas que desean la santidad y la perfección, en el nombre de Jesús, para que tú se los concedas, para que les concedas ese deseo de su corazón, para que hagan parte de tu santo pueblo, y también para que despiertes a los familiares y amigos del pueblo santo de Dios que aún no entienden el peligro de no arrepentirse y lo inminente que estamos de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, para que tú los lleves a arrepentimiento y tengan vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Bueno hermanos, increíble lo que tengo para mostrarles en este video. La apostasía continúa. Antes recordemos que el mundo cristiano, desafortunadamente, está en esta semana donde supuestamente se celebra la muerte de Jesús, fiesta que en la Biblia no aparece por ningún lado y que además fue una fiesta que la Iglesia Católica mimetizó con la adoración a la diosa Ishtar. Y entonces, en todas partes del mundo cristiano, las personas en esta semana que recién pasó se sientan a comer y a beber, y esta tal celebración de la muerte y resurrección de Jesús no es más que comida y bebida, en donde aún los más perdidos comen hasta cerdo, cosas que están totalmente por fuera de lo que es un verdadero cristiano. Es impresionante hasta dónde está llegando la apostasía y cómo por más de que se predica y predica que estas fiestas de celebración de la muerte de Jesús y de la resurrección no aparecen en la Biblia y que fueron mimetizadas con la adoración solar y con la adoración a la diosa Ishtar, que es lo que se llama en Estados Unidos y el Reino Unido Easter. Entonces, lamentablemente, todo esto es un ritual pagano de comer y beber mimetizado con el cristianismo, y muchas personas preparan una comida suntuosa, una comida especial para celebrar algo que tiene que ver con Jesús, cuando eso es totalmente contrario a lo que dicen los evangelios, como está escrito: nadie nos juzgue en comida o bebida, porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Entonces nosotros no debemos nunca jamás utilizar la comida y la bebida para celebrar algo que tenga que ver con el cristianismo o con Jesús o con la Biblia, porque todo eso es paganismo. Habiendo aclarado eso, hermanos, en este video voy a exponer de nuevo a otro pastor en apostasía, del cual ya habíamos hablado la semana pasada. Este pastor astrólogo que hace parte de toda esta apostasía cristiana que se está viviendo en el mundo, y que la idea de exponerlos no es jamás para condenarlos o juzgarlos como algunos dicen en los comentarios, sino para que se aperciban aquellos que desafortunadamente los siguen y que no saben que estos falsos pastores y líderes religiosos falsos van a perdición. Y debido a que la segunda venida de Jesús es inminente, es importante que los expongamos, porque recordamos lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto que nos dice el apóstol Pablo sobre la segunda venida de Jesús, declarando: nadie nos engañe de ninguna manera, porque primero tiene que darse una apostasía. Luego de la apostasía, entonces se manifiesta el hombre de pecado. Y esta profecía ya se cumplió.
cuando la iglesia primitiva cayó en apostasía, entonces pasó de ser iglesia primitiva a ser Iglesia Católica Romana. Es en ese momento cuando de repente es manifestado el anticristo, que es el Papa de Roma, el hombre de pecado. Entonces esta profecía se cumplió, pero de nuevo se cumple ahora, ya no con la Iglesia Católica, la cual por supuesto sigue en apostasía, pero ahora con la Iglesia Evangélica, que es hija de la Iglesia Católica. Entonces, de nuevo sigue el mismo proceso, la Iglesia Evangélica cae en apostasía y luego se manifiesta de nuevo el hombre de pecado. Entonces, cuando nosotros miramos desde el punto de vista en el cual el Papa de Roma perdió su poder y autoridad para seguir persiguiendo al pueblo santo de Dios, y por eso es que de nuevo se manifiesta el hombre de pecado, porque recupera ese poder y autoridad, porque el Papa de Roma es anticristo desde hace mucho tiempo, desde que la iglesia primitiva cayó en apostasía. Pero recordamos que en los años 1798, durante la Revolución Francesa, el Papa de Roma pierde su poder político. Es en ese momento cuando no puede ya perseguir al pueblo santo de Dios. Entonces, la iglesia evangélica o protestante tiene las puertas abiertas para evangelizar al mundo entero libremente. Pero sin embargo, la iglesia evangélica empieza a caer en apostasía. Y entonces, la profecía que nos dice el apóstol Pablo es que cuando vemos la apostasía, luego se manifiesta el hombre de pecado y luego viene nuestro Señor Jesús. En este caso, por eso es que estamos exponiendo a todos estos pastores, no para condenarlos o juzgarlos, sino para mostrar que estamos en la apostasía. Paralelamente, estamos viendo que el Papa de Roma está recobrando su poder y autoridad. Y eso quiere decir que muy pronto, e inclusive ya está pasando, empieza a perseguir al pueblo santo de Dios. Ahora, nosotros entonces tenemos que recordar qué fue lo que pasó hace 2 años, hermanos, porque es que a las personas se les olvidan las cosas rápidamente. Recordamos entonces que hace 2 años todas las iglesias fueron cerradas. Se cumplió entonces perfectamente el pasaje cuando dice, abro comillas, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y si nosotros recordamos que hace 2 años se pasó una orden a nivel mundial en donde todas las iglesias tenían que cerrar. ¿Y de dónde vino esa orden? Vino directamente del Papa de Roma. Entonces vemos que se configura perfectamente lo que el apóstol Pablo ha dicho. El Papa de Roma es el hombre de pecado. Él perdió su gran poder y autoridad durante la Revolución Francesa. Pero a medida de que la iglesia evangélica ha venido cayendo en apostasía más y más, al mismo tiempo el anticristo viene recobrando su gran poder y autoridad más y más. Impresionante. A medida de que la iglesia se debilita, el anticristo se fortalece. ¡Wow! Es de locos. Entonces, hermanos, nosotros recordamos que en Apocalipsis 13, versículo 11, se nos dice lo mismo que hemos hablado. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces nosotros recordamos lo que ocurría en la Edad Media, donde tú tenías que adorar al Papa de Roma, y si no, te enviaban a ser torturado. Te ponían en la silla caliente, te ponían en la hoguera, te hacían cualquier método horrendo de tortura por parte de estos monjes dominicos de la Iglesia Católica, y de esta forma muchas personas temblaban de miedo y preferían adorar al Papa de Roma, y por tanto se configuraba lo descrito por el apóstol Pablo, que se hace pasar por Dios. Entonces, esa capacidad del Papa de Roma de obligar a las personas a adorarlo
se perdió durante la Revolución Francesa debido a que perdió su poder político. Pero a medida entonces de que la iglesia empieza a caer en apostasía, nosotros vemos que esta herida mortal, es decir, el haber perdido su poder político, empieza a ser sanada, es decir, empieza a recobrar su poder político, es decir, su autoridad. Por lo cual, nosotros ya vemos, la Iglesia Católica está en apostasía, eso no está en discusión, es como evidente para cualquiera, menos para los católicos. Ahora, de repente la Iglesia Protestante se suponía que debía hacer el trabajo de salvar a las personas y de advertirles lo que ocurrió en el pasado, pero esta iglesia fue cayendo en apostasía hasta un punto en que estos pastores hoy en día se volvieron astrólogos, masones y están predicando errores doctrinales tremendos, y lo que vemos es que su estado todos los días es de mal a peor, y todo esto va de la mano con lo que hemos hablado. El anticristo empieza a fortalecerse hasta tal punto en que ya pasó un decreto en donde si tú no le obedecías, pues eras echado de tu trabajo. Y este decreto es el que hemos hablado como el 666. Y muchos ya lo recibieron. Y los que así lo recibieron quedaron, por supuesto, por fuera de la salvación. Sin embargo, todavía hay personas, muchas, que no han recibido el 666 y que están todavía con la capacidad para salvarse. Y por supuesto, no querrías tú que alguien te advirtiera, sobre todo si tú haces parte de los que siguen en YouTube a este pastor Arrazola, el cual practica la astrología, el cual predica una cantidad de locuras que no tienen base bíblica. Y sobre todo, estos pastores tienen como único interés devolverle el gran poder y autoridad al Papa de Roma. Entonces, una de las doctrinas más enloquecidas que están predicando estos pastores al mismo tiempo, porque parece que este pastor Arrazola se puso de acuerdo con Armando Alducín para predicar el gran engaño del rapto secreto. Y de esta forma, este señor Arrazola está enseñando que hay ahora 2 días del Señor, recontra mega plop. Imagínense ustedes la locura de estos pastores. Es decir, ya Jesús no viene en su segunda venida, sino que viene en su segunda venida A y B, o segunda y tercera venida, o no sé qué es lo que él tenga en la cabeza, porque siempre se ha hablado de que hay una segunda venida, pero ahora estos pastores dividieron la segunda venida de Jesús en 2 partes o tandas. Entonces ahora en la primera tanda Jesús viene por su iglesia a raptarla secretamente, y en la segunda tanda Jesús viene a destruir los impíos. Esto sucede de una forma en que hay una separación en tiempo. Primero Jesús rapta secretamente su iglesia y nadie se da cuenta, el mundo sigue normal porque nadie sabe qué fue lo que pasó, y 7 años después supuestamente entonces vendría de nuevo Jesús, ahora a matar a todos los impíos. Plop. Entonces, miremos estos tremendos engaños que se están predicando en estas iglesias, y sobre todo demos gracias, hermanos, que nosotros no estamos ahí sentados en una de esas iglesias hipnotizados por el engaño del falso profeta, el cual está descrito en el Apocalipsis, que son todos los pastores de la iglesia evangélica. Sí, así es, todos. Si tú eres parte o eres uno de estos pastores de la iglesia evangélica y no te gusta que yo te diga falso profeta, lo mejor que puedes hacer es dejar de ser pastor de la iglesia evangélica. Porque mientras seas pastor de la iglesia evangélica te voy a llamar falso profeta, te guste o no te guste. Entonces, nosotros vemos lo que está pasando con estos pastores, hermanos, es de locos. Ahí donde tú ves a estos pastores, ellos tienen alianzas políticas, son gente poderosísima, y estos pastores tienen fichas en el gobierno. Algunas de sus fichas son congresistas, son senadores, son gobernantes, son alcaldes, y por supuesto imagínate nada más el poder que tienen.
Y luego tú ves sus iglesias majestuosas y tú piensas que eso se construyó a punta de diezmo. Estás totalmente engañado. Todas estas iglesias evangélicas, al igual que las iglesias católicas, todas han sido construidas por el mismo gobierno. ¿Entiendes? El diezmo que ellos reclaman son cosas mínimas para la manutención de los pastores, en fin, pero sus templos los construye el gobierno, hermanos, en cualquier país. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estos pastores tienen el objetivo de devolverle la autoridad al Papa de Roma. ¿Entiendes? Todo lo que representa una autoridad se rebelan contra los curas, contra los curas, contra los curas. Y esto porque ellos son el falso profeta del Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En este caso, el dragón corresponde a los gobernantes de la tierra, los cuales están agrupados en la ONU. La bestia corresponde al Papa de Roma y el falso profeta corresponde a los pastores evangélicos. Estos 3 espíritus inmundos nosotros ya los vimos en acción hace 2 años. Vimos al dragón, a la bestia y al falso profeta ponerse de acuerdo para cerrar todas las iglesias a nivel mundial. Tú no viste a ninguno de estos pastores quejándose, no vistes al Papa de Roma quejándose por semejante orden tan arbitraria. ¿Y por qué no se quejaron? Porque estaban de acuerdo. Es decir, que a través de esta orden se cumplió lo dicho por el apóstol Pablo. El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo, que es la misma bestia, desea adoración solo para él, porque de eso se trata todo. Tanto el dragón como el falso profeta trabajan para engañar al pueblo de Dios y al mundo entero para que adoren al anticristo, porque el anticristo se hace pasar por Dios. Leamos de nuevo. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo no sé, hermanos, qué tan ciego puede estar el mundo, porque hay un ser humano en esta tierra que se hace pasar por Dios, y es el Papa de Roma. Yo no tengo que inventarme esto, porque él mismo se hace llamar Santo Padre, y es un título que solo le corresponde al Padre Celestial, tal y como lo advirtió Jesús. Por tanto, el falso profeta, que son los pastores evangélicos, juegan un papel importantísimo toda vez que su objetivo es engañar. Entonces ellos se hacen pasar como contrarios a la Iglesia Católica y al Papa de Roma. Se hacen pasar como si hicieran parte de la Iglesia Protestante, como si denunciaran a Roma y como si estuvieran revelando lo que ocurre con el Vaticano, que finalmente es una religión financiera que es dueña de bancos y de universidades y de tierras y de edificios, y que está controlado por la masonería, o de ahí sale la masonería. Y estos falsos profetas a veces te hablan de estas cosas y pareciera que son hombres de Dios, pero luego introducen un error que viene de dónde, precisamente del Vaticano. Mire, usted tiene una tienda el domingo, ciérrela. Le regalaron un pasaje a las Islas Rosarios, regálelo. El domingo es para adorar al Señor. 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 Entonces se cumple a la perfección lo que nos advierte Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. ¿Estás escuchando bien qué es lo que ocurre? Es decir, aún personas que supuestamente estarían para salvarse, serán engañados por estos falsos profetas. Entonces nosotros miramos que los curas católicos son falsos cristos,
porque ellos perdonan pecados, lo cual solo le corresponde a Jesús. Y los falsos profetas, que son los pastores evangélicos, ellos engañan aún hasta los elegidos. Y esto es evidente. Jesús llama elegidos a aquellas personas que practican los evangelios, que los obedecen. Así que nosotros no podemos pretender que el falso profeta es, no sé, tal vez un gobernante, o tal vez un mago, o tal vez alguien que practica el budismo. No, es evidente que el falso profeta está en el cristianismo, porque es capaz de engañar hasta los elegidos. Y si ellos son, entre comillas, elegidos, es porque practican el cristianismo. Si el falso profeta engaña a los elegidos, es porque los engaña con el cristianismo. Entonces uno realmente queda con la boca abierta con estos evangélicos que se sientan en estas iglesias, sin entender la advertencia de Jesús. Porque precisamente para eso Jesús nos dejó esos versículos. Miremos lo que ocurre con la Iglesia Católica y cómo los católicos no entienden las advertencias de Jesús cuando nos habla de falsos cristos. Luego, los evangélicos tampoco entienden estas advertencias cuando Jesús nos habla de falsos profetas. Los falsos profetas están ¿en dónde? En el cristianismo. Así que no pienses que es un líder laico o gobernante o un budista o un ocultista o alguien que practica yoga. Son locuras. Ellos están en el cristianismo. ¿Ok? Entonces nosotros leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, cuando nosotros vemos que los elegidos creen mentiras, ¿y por qué? Muchas veces estas personas están sentadas en una iglesia y practican un cristianismo que está pasado por agua. No están guardando los estatutos y mandamientos de Dios. Y ahí es donde el falso profeta predica un cristianismo que es de alguna manera amigable con el pecado. Ustedes saben ya qué es lo que está pasando. Las personas sienten que van a ser salvadas en sus pecados, que no tienen que prepararse para las crisis de la marca de la bestia, y luego finalmente reciben la marca de la bestia y están perdidos. Este es el papel del falso profeta: introducirse sigilosamente en el cristianismo para luego llevar a los cristianos a adorar al Papa de Roma, aun y cuando estos pastores pareciera que son contrarios al Papa de Roma. La realidad es que lo defienden, no solo a él, sino a todos los curas de la Iglesia Católica. Todo lo que representa una autoridad se rebelan contra los curas, contra los curas, contra los curas. Y eso es de lo más curioso, porque este pastor precisamente en este video dice que hay que respetar la autoridad de los curas. Impresionante, hablando además de autoridad, porque precisamente el Papa de Roma, que es el cura máximo de la Iglesia Católica, empieza a recuperar su autoridad. No dudemos que estos pastores que hacen parte ya, esto no es futuro, ellos están metidos en los gobiernos, pronto van a pasar leyes donde tú ya no vas a poder predicar, porque si llegas a decir que el cura es un falso Cristo, pues te cae el gobierno, el dragón, te cae para que tú tengas que retractarte, y estamos de vuelta de nuevo en la Inquisición, en donde si no te retractas, pues ya sabes qué es lo que te viene. Entonces, en este video voy a exponer la apostasía tan horripilante que predica este pastor. Y luego, por supuesto, vamos a mostrar lo cerca que estamos de la marca de la bestia. Porque una vez las personas que entran a estas iglesias evangélicas son engañadas a obedecer dogmas católicos. Mire, usted tiene una tienda el domingo, ciérrela. El domingo es para adorar al Señor. 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 Finalmente,
lo que sigue después es que reciban la marca de la bestia. Y ahora en este error, uno de los errores más importantes de la iglesia evangélica, que es la doctrina del falso rapto, en donde, como ya les he dicho en videos pasados, el evangélico es llevado a pensar que él no va a tener que lidiar con la crisis del 666, la marca de la bestia y el nombre de la bestia, porque el pastor les dice que para ese momento ellos habrán sido raptados y que, bueno, serán los que se queden aquí en la tierra los que tengan que lidiar con ese problema. Sin embargo, lamentablemente, muchos evangélicos que pensaban que eso era cierto, ya recibieron el 666 y ahora son nuevas criaturas transgénicas. Ya no son hijos de Dios, sino que son hijos de la bestia. Una bestia que los reclama, porque tienen el ADN de bestia dentro de ellos y por tanto son sus hijos. Como dice el dicho, hijo de tigre sale pintado, y tú, que recibiste el 666, tienes unos retoques de pintura en tu ADN. Es de locos. No me culpes a mí, culpa a tu pastor que te engañó. En el caso de este pastor Arrázola, pon atención, que esto es de locos. Él predica que Jesús viene pronto en 2 días distintos. El primer día es el falso rapto y el segundo día es cuando viene a destruir los impíos, algo que jamás aparece en la Biblia. Luego el pastor Armando Engaños, quien predica exactamente lo mismo, y no entiendo cómo hicieron para ponerse de acuerdo en algo que ni siquiera aparece en la Biblia. Es evidente que ambos lo aprendieron en el mismo lugar y no fue leyendo la Biblia. Y este pastor Armando Engaños dice que el Papa Juan Pablo XXIII modernizó a la iglesia y que, bueno, antes la iglesia no dejaba leer la Biblia, pero que ya eso cambió y que ahora muchos católicos se han salvado gracias al Papa Juan Pablo XXIII y que han muerto en Cristo. Y escuchen esto, hasta 1961, apúntalo, en el Segundo Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, un papa gordito muy simpático, con mucho carisma, hasta 1961, este papa, por primera vez, abre la Biblia. Abre la Biblia, y cuando la comienza a abrir, comienza a respirar, comienza a darse cuenta y dice: Dios mío santo, ¿cómo es posible que hemos estado enseñando tantas cosas que no están en la Biblia? Y el Papa Juan XXIII fue el primer, podríamos llamar reformador de Roma, después de casi 2000 años, permite que el pueblo lea la Biblia. Se permitió la lectura de la Biblia al populus. Y viene una revolución tremenda, y ahorita hay tal vez miles o millones de católicos que han conocido a Cristo como su Salvador. Y ahí vemos por dónde va la cosa. Es el falso profeta. Su único objetivo es introducir al pueblo de Dios en el concepto de obedecer los decretos del Papa de Roma. Y ya vimos que se pasó el primer decreto. Esto no es algo que yo ya me esté inventando o profetizando. Esto ya pasó. Y luego, ¿quién fue el que defendió ese primer decreto? Fueron los pastores evangélicos, diciendo que no hay problema, que la persona que tiene fe nada le pasará, y que entonces recibieran todos el 666 y que todos recibieran la modificación genética. Y resulta y acontece que ese era el 666, recontra plop. Ahora tienen el sello de la bestia. Entonces, hermanos, también vemos que este pastor Arrázola dice que viaja a Miami, y nosotros sabemos que para viajar a Miami, pues se necesita que tú presentes en la inmigración el sello de la bestia. Y entonces, si él dice que viaja a Miami, es porque él tiene el sello de la bestia. Recontra plop. Mientras tanto, muchos verdaderos cristianos han quedado separados de sus familias porque no pueden ir a visitarlos, porque para viajar en avión pues tienen que ponerse el sello de la bestia.
Entonces, hay una iglesia que sí está en tribulación y hay otra iglesia, que es la iglesia del falso profeta, que anda viajando a Miami. Qué bueno está eso, ¿no? Al sol y a la playa. Es tremendo. Entonces ellos dicen que no verán tribulación. Claro, yo lo puedo entender. ¿Por qué es que ellos piensan que no verán tribulación? Pero ya vienen las 7 últimas plagas de la ira de Dios para todos los que lo han traicionado. Terrible. Entonces, hermanos, nosotros no somos niños como para que nos den un tetero lleno de leche. Ya pasamos esa etapa. Y por supuesto que cuando yo hablo del 666 hablo simbólicamente, así como el Apocalipsis es un libro simbólico, porque hay personas, hermanos, que son como niños y que piensan que el 666 es un tatuaje con el número 666 lleno de candela y con la foto del demonio atrás. Por supuesto que no. El Apocalipsis es un libro simbólico, ¿ok? El apóstol Juan habló simbólicamente y nosotros también tenemos que hablar simbólicamente. ¿Por qué? Porque hay persecución. Si el apóstol Juan hubiera especificado claramente que el anticristo es un gobernante del imperio romano, hubieran cogido el Apocalipsis y se lo hubieran echado a la candela. Y al día de hoy no tendríamos el Apocalipsis. Asimismo, si yo hablara literalmente, YouTube eliminaría mi video. Por eso debo hablar simbólicamente. ¿Entendemos, hermanos? Entonces, volviendo al tema de la apostasía, vemos cómo este pastor declara que hay 2 venidas ahora. Imagínense eso. La primera venida o segunda A es cuando Jesús viene por el rapto y la segunda B es cuando Jesús viene a destruir los impíos. Recontra plop. Ok, si alguien te dijera, ¿cómo pruebas que eso es una mentira? ¿Tú qué harías? ¿Cómo pruebas que ese concepto de que Jesús viene en 2 tandas no aparece en la Biblia? ¿Cómo probarías tú eso? ¿Y cómo le demostrarías tú a estos evangélicos que están en un error terrible y que eso no aparece en la Biblia, a pesar de que de alguna manera lo entendemos? Los que hemos leído la Biblia lo entendemos, que Jesús no viene en 2 tandas, pero esta gente lo está predicando como si fuera así y como si lo dijera la Biblia clarísimo. Sin embargo, así lo predican. Y por supuesto, ahí están sus feligreses, que no se sabe realmente si son feligreses, porque como ya hemos dicho que son un partido político, puede ser que muchos de los que estén en esa iglesia estén detrás de algo gratis que venga de parte del Estado, como está ocurriendo hoy en día, porque el comunismo va andando y andando y ellos dicen que no son comunistas, cuando en realidad sí son comunistas, y ellos critican a gobiernos comunistas cuando es la iglesia la primera que es comunista. Entonces, bueno, hermanos, nosotros sin embargo estamos en lo de nosotros, que es mostrar la verdad, y ellos, bueno, se quieren mezclar con el gobierno, como ya aprobamos, y entonces uno no sabe esos feligreses que hay ahí, si realmente son feligreses o son militantes del partido político de esta iglesia, en fin. El caso es que en este video les voy a probar este concepto de que hay 2 días del Señor, o que hay 2 tandas, que Jesús viene en su segunda venida A y luego en su segunda venida B. Voy a probar que es mentira. De esta forma el engaño del rapto va a colapsar totalmente. Ese rapto secreto, una gran mentira, ¿ok? Entonces leamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí en este pasaje está la clave para dar una prueba bíblica contundente del por qué no pueden haber 2 días del Señor, o 2 venidas, o 2 tandas, una secreta y la otra pública, como quiere hacerle creer a sus feligreses este pastor Arrázola.
Aquí vemos que el apóstol Pablo se refiere a un solo día del Señor, pero eso no es lo más contundente para demostrar esto, ¿ok? Lo más contundente es que no pueden ocurrir dos venidas de Jesús, una secreta y otra pública, porque Pablo declara que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y ojo, ¿sobre quiénes vendrá como un ladrón en la noche? Sobre los impíos, ¿ok? Y esto lo sabemos porque el apóstol Pablo dice que sobre ellos, o sea, los impíos, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Entonces, nosotros por el ánimo de la discusión vamos a tolerar la fábula enloquecida de que Jesús viene primero secretamente a raptar su iglesia y a resucitar a los muertos en Cristo, y que luego a partir de ese momento empieza el periodo de tribulación, donde viene el 666, la marca de la bestia, y finalmente Jesús vuelve después de esos 7 años supuestamente a destruir a los impíos. Sin embargo, según lo que ya leímos, es evidente que todos los impíos se darían cuenta de que hay un grupo de personas que desapareció de la tierra, o que aún hay personas que fueron resucitadas de los muertos y que subieron a los cielos. Es evidente. Es decir, que no se podría cumplir que la segunda venida de Jesús a destruir a los impíos sería como un ladrón en la noche. No podría ser posible, porque ellos serían testigos de una resurrección de los muertos. Serían testigos de que algunas personas subieron a los cielos y se reunieron con Jesús. Hay personas que desaparecerían, hay personas que resucitarían de los muertos. Los impíos entonces ya estarían advertidos de que Jesús ya raptó a su iglesia y resucitó a algunas personas de los muertos. Entonces, no se podría cumplir eso de que Jesús viene como un ladrón en la noche. Plop. Entonces, hermanos, este concepto de Jesús viniendo en 2 tandas no concuerda en lo absoluto con lo que nos está describiendo nuestro Señor Jesús, porque el apóstol Pablo nos está diciendo clarísimo que los impíos serán destruidos al mismo tiempo que el pueblo de Dios será salvado. Todo ocurrirá en el mismo día. Pero además el apóstol Pablo nos dice que los impíos estarán con la esperanza de un nuevo milenio de paz y seguridad, a tal punto que lo proclaman a los 4 vientos. Entonces, esto no puede ser posible si el mundo entra en 7 años de tribulación. Por supuesto, los impíos estarían en todo menos en paz y seguridad, estarían en tribulación, como dice esta teoría del falso rapto. Sin embargo, lo que nos dice el apóstol Pablo es que cuando venga el día del Señor, cuando venga Jesús a destruir los impíos, ellos piensan que van a lograr un nuevo milenio de paz y seguridad aquí en la tierra. Es en ese momento cuando les viene destrucción repentina. Es decir, que todos sus planes se les van a desbaratar en su punto en donde ellos piensan que están más fuertes. Y cuando ellos digan paz y seguridad, entonces les viene destrucción repentina. Ahora, para dar una prueba contundente de lo que digo, miremos cómo el apóstol Pablo confirma esto perfectamente en el siguiente versículo. Leamos: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de la luz y del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es irrefutable, hermanos. El apóstol Pablo consuela a la iglesia diciéndoles: hermanos, aquel día del Señor, es decir, ese día en donde Jesús viene a destruir a los impíos y viene como un ladrón en la noche, no va a tomar a la iglesia de Cristo de sorpresa. ¿Y por qué? Porque nosotros somos hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
Es por esto que aunque la Iglesia de Cristo no sepa el día exacto de la segunda venida de Jesús, sin embargo, debido a que está en un estado de vigilancia continua, sabrá cuándo Jesús está inclusive a las puertas. Por tanto, el apóstol Pablo se refiere a un solo día, el cual llama a aquel día. Es un único día, el cual es el día del Señor, y en ese día ocurrirán tres cosas. La primera, los muertos en Cristo serán resucitados primero. La segunda, la iglesia vigilante de Cristo será subida a los cielos para reunirse con Cristo. Y la tercera, los impíos serán destruidos inesperadamente con el resplandor de la gloria de Jesús. Increíble. Precisamente entonces, en el momento en que los impíos son más soberbios y dicen que viene paz y seguridad, es en ese momento cuando les viene la destrucción total. Nosotros entonces no estamos en oscuridad, como dice el apóstol Pablo. Recordamos que la ONU fue creada por la paz y seguridad del mundo. Y el presidente de Ucrania está urgiendo a la ONU para que haga algo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, que Rusia no se somete a los designios de la ONU y por tal motivo pareciera que no hay paz y seguridad en el mundo. Por tanto, para detener supuestamente la guerra, lo que se necesitaría entonces es que las naciones le entreguen autoridad a la ONU. Es decir, que la ONU deje de ser una entidad como diplomática y se convierta en otra entidad supranacional que puede ahora imponer sanciones y embargos a aquella nación que no se subyugue a ella. Y como nosotros ya vimos en videos pasados, los derechos humanos que la ONU proclama como derechos humanos universales son derechos humanos falsos creados por la Iglesia Católica con el único objetivo de destruir los verdaderos derechos humanos que están plasmados en la Constitución de Estados Unidos. Por tal motivo, es evidente que si la ONU se erige como entidad supranacional, pues finalmente lo haría solo para imponer los dogmas católicos romanos, entre esos el dogma del bien común y del reposo en domingo. Entonces, hermanos, con respecto al reposo en domingo, nosotros vemos que la ONU constantemente está hablando de la inminencia del cambio climático y de que es necesario ejecutar acciones para prevenirlo, porque según ella, somos los seres humanos los causantes del cambio climático. Y para tal motivo, si queremos apaciguarlo, es el ser humano el que debe modificar su patrón de comportamiento. Y ahí es donde entra la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, la cual declara que para solucionar el cambio climático en el mundo, el hombre, el ser humano, debe reposar en domingo, recontra plop. Mire, usted tiene una tienda el domingo, ciérrela. El domingo es para adorar al Señor. 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 Y finalmente, esa es la marca de la bestia. Entonces, cuando el mundo se adhiera a la ONU, paz y seguridad, imponen la marca de la bestia. Y hasta aquí llegó todo, hermanos. Es claro, hermanos, y es irrefutable, que si tanto el pueblo de Dios como los impíos permanecen aquí en la tierra hasta cuando Jesús venga como un ladrón en la noche, entonces, claro que el pueblo de Dios va a tener que lidiar con las crisis del 666, de la marca de la bestia, del nombre de la bestia, con tribulación. Y es que es algo que ya hemos tenido que lidiar. El pueblo de Dios se ha visto afectado con esta persecución del 666. Y por supuesto los impíos no. Ellos andan felices viajando por todo el mundo en avión. Pero el pueblo de Dios sí está en tribulación. Entonces se cumple lo dicho en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 8. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego,
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la iglesia sí está en tribulación, claro, y es causada por ¿quiénes? Por el dragón, la bestia, el falso profeta y todos sus hijos impíos. Luego, cuando viene nuestro Señor Jesús en su única y segunda venida, que es el llamado día del Señor, no días del Señor, es un solo día en el que Jesús viene a pagarles con tribulación a los impíos por haberle causado tribulación a su iglesia. ¿Cuándo ocurrirá eso? Pues leamos en el siguiente versículo, el versículo 10 del mismo capítulo. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miremos esto. En el mismo día, en que Jesús viene con sus ángeles, en ese día, el pueblo de Dios va a estar aquí, en este mundo, y vamos a verlo con nuestros propios ojos cuando Jesús viene con sus santos, porque dice que Jesús será admirado por todos los que creyeron en el Evangelio. Y por supuesto, ahí está incluido el pueblo remanente de Dios que esté vivo cuando venga Jesús en su segunda venida, y también los muertos que resuciten en Cristo. Y luego, ¿qué dice el apóstol que pasará? Que los impíos sufrirán una pena de eterna perdición, porque quedarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, estamos viendo cómo el apóstol Pablo 2 veces nos está aclarando este tema. Primero en la epístola primera de Tesalonicenses y ahora en la segunda epístola, nos dice que es un solo día en el que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego la iglesia de Cristo es llevada a los cielos, y luego los impíos serán destruidos con el resplandor de su gloria. Esto es irrefutable. Sin embargo, hermanos, miremos las locuras que predica este pastor Arrázola, quien dice que primero Jesús vendrá como un novio amoroso, y que luego en la segunda venida Jesús viene como un guerrero vengador, recontra plop. Sin embargo, ya acabamos de leer que todo eso ocurre el mismo día. No solo eso, este pastor también dice que Jesús viene solo en la venida del rapto, es decir, en la segunda venida que viene sin sus ángeles, solamente a raptar a su iglesia. Pero nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo dice una cosa muy distinta, que cuando Jesús venga a buscar a su pueblo remanente, viene con sus santos. Es decir, que está clarísimo que no hay segunda venida A y segunda venida B, que es un solo día en el que Jesús viene con sus santos a buscar a los que han creído en el Evangelio. Es decir, hermanos, que esta horripilante mentira del falso profeta Arrázola es expuesta. Ahora vamos a dar otra tercera prueba contundente de esta locura que predica este pastor. Leamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Acaso no nos está diciendo claramente el apóstol Pedro, hermanos, que todo aquel que no viva de manera santa y piadosa va a ser destruido? ¿Cuándo? En el día del Señor. Entonces vemos que no es posible que Jesús venga amoroso un día y como guerrero en otro día. Y si aún tú no crees, leamos lo que dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Y luego en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Está claro, el día del Señor es un solo día. Tanto los impíos en ese día serán destruidos, como aquellos que son sin mancha e irreprensibles serán salvados. Leamos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 14. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahí está, recordemos que Dios es fuego consumidor. Por tanto, en el día de su venida, todo será probado por fuego, incluyendo la iglesia de Cristo. Jesús viene en aquel día con su galardón. Un galardón que para unos es vida eterna, para otros es muerte eterna. Y aquí, de nuevo, este pastor Arrázola cae expuesto en su mentira, porque él predica que cuando Jesús venga en su segunda venida del rapto secreto, solo serán resucitados los muertos en Cristo, es decir, los buenos. Sin embargo, Jesús nos está diciendo que también los malos serán resucitados. Leamos en Juan capítulo 5 versículo 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nosotros vemos claramente que en un solo día, no en dos, como nos quiere hacer ver este pastor Arrázola, en un día los muertos serán resucitados. Unos irán a vida eterna, otros serán resucitados para morir eternamente en el lago de fuego. Y si fuera cierto entonces que Jesús viene primero como novio amoroso, en donde solo trae amor para su iglesia, este versículo fuera entonces totalmente falso, porque Jesús nos acaba de decir que todos los muertos resucitarán, no solo los buenos, sino también los malos. Esto entonces nos confirma que la iglesia de Cristo verá estas cosas con sus propios ojos, porque recordemos que la palabra declara que toda doctrina debe ser confirmada con 2 o 3 testigos. Leamos en Mateo capítulo 18 versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, que la iglesia de Cristo va a estar viva y aquí en la tierra en el momento en que los impíos muertos sean resucitados. Porque está escrito que aquellos soldados y fariseos que mataron a Jesús lo volverán a ver venir en su segunda venida, y nosotros seremos testigos de estas cosas. Ahora, el tiempo de la ira de Dios va a ser para los impíos. Solo a ellos les recaerán las 7 últimas plagas del Apocalipsis, y esto es lo que está descrito como las 7 copas de la ira de Dios. Sin embargo, eso no quiere decir que la iglesia de Cristo se va a ir para otra parte. No, la iglesia de Cristo estará aquí en la tierra, siendo testigo de los sufrimientos que recaen sobre los impíos. Y de nuevo, no queriendo decir que sobre nosotros también recaerán estas 7 copas de la ira de Dios. A nosotros el Padre nos resguardará de esa ira, pero estaremos aquí en la tierra. Entonces, otro concepto es que previo a la ira de Dios sobre el mundo, sí viene una tribulación para la iglesia de Cristo. Y esta tribulación se conoce como el periodo de angustia de Jacob. Este periodo de angustia en donde tenemos que lidiar con la marca de la bestia, con el 666, como ya está ocurriendo. Esto es algo que de repente se ha ido pasando, pero que sabemos que las leyes ya fueron decretadas y que estas personas hoy en día tienen el poder legal de meterse a tu casa y de separarte de tu familia, porque supuestamente hay un enemigo invisible en tu casa. Plop. Entonces sí estamos en una terrible tribulación en donde los verdaderos cristianos no pueden conseguir cualquier trabajo que quisieran fácilmente porque les van a exigir que les muestren el 666.
Entonces, esto es algo que la iglesia de Cristo sí tiene que pasar y tiene que superarlo. De otra forma, entonces, será hallada falta o será vista como impía si, pues, sucumbe a esa tribulación. Quiere decir que recibió la marca de la bestia. Entonces, por supuesto, ¿quiénes son los que están imponiendo estas cosas? Son el dragón, el falso profeta y la bestia. Y nosotros lo estamos viendo al pie de la letra, porque vemos que la Iglesia Católica tiene poder político, los pastores evangélicos tienen poder político, y entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos estas leyes injustas que están pasando los gobiernos, ¿de dónde vienen, hermanos, si ellos tienen el poder político? Entonces, hoy hemos expuesto las mentiras de este pastor, hemos mostrado que sus mentiras son el resultado, no de un error sincero, sino de un acto premeditado y deliberado de inducir a los elegidos a un engaño para llevarlos a recibir la marca de la bestia, pensando que como no han sido raptados y que según este pastor, solo los que no sean raptados serán los que tengan que lidiar con eso. Entonces ellos fácilmente bajan los brazos, son engañados y reciben la marca de la bestia, guiados por el engaño del falso profeta, cumpliéndose a la perfección el Apocalipsis. Y entonces nosotros vemos que lo que Dios nos ha dicho en el Apocalipsis es correcto, porque lo estamos viendo cumplir con nuestros propios ojos. Y hoy vemos una mentira increíble. Ese pastor predicando que hay segunda venida A y segunda venida B. Recontraplop. De locos, hermanos. Y bueno, eso entre otros muchos engaños, como el domingo como día de reposo, la Trinidad como deidad que no aparece en la Biblia. Y bueno, por supuesto, estos pastores jamás reconocerán que ellos son el falso profeta. Eso es lo más difícil de todo, porque es Dios quien les ha puesto ese título y es porque predican mentiras. Y por tanto, la única forma de quitarse ese título de encima es saliendo de Babilonia y de sus hijas y dejando de predicar esas mentiras y fábulas. Pero bueno, hasta ahora no he visto el primer pastor que lo haya hecho y que se haya arrepentido. Hasta pronto, hermanos.